Porque las membranas permitieron que se generaran individuos o especies individuales en la vida de la Tierra. De hecho, hace miles de millones de años la Tierra era solo agua y no había vida. Posteriormente empezaron a surgir pequeños organismos unicelulares que surgieron a partir de que previamente se habían desarrollado membranas. La primera membrana sencilla que se desarrolló se conoció por el nombre de micela y estaba constituida solamente por una capa de fosfolípidos. Esa micela usted aún la ve cuando se va a tomar una sopita de arroz. Usted se toma una sopita de arroz, esos glóbulos de grasa que flotan en el agua de esa sopita de arroz son micelas. Son micelas. Y esas micelas lo que hicieron fue separar el agua extracelular de un agua que quedó atrapada dentro de la micela, que se empezó a llamar agua intracelular. Entonces ya vemos una separación de dos componentes. Eso fue hace miles de millones de años. Una micela. Dentro de esa micela se empezaron a formar subpartículas o subglobitos de grasa que posteriormente empezaron a diferenciarse en organelos. Entonces apareció en un momento determinado el retículo endoplásmico, apareció el aparato de Golgi, apareció después el núcleo, cuando ellas tuvieron la posibilidad de reproducir y reproducirse en organismos unicelulares, y a partir de ahí aparecieron los organismos multicelulares. Entonces es una larga evolución. Si alguien quiere leer esto en profundidad, hay un libro que se llama La teoría de la evolución de Oparin. Lo pueden conseguir en linhem.is, Oparin, la evolución de la vida. Ahí van a encontrar todo esto que les estoy yo mencionando de cómo se desarrolló la vida en la Tierra. La evolución de la vida tiene que ver con eso. Hasta llegar a la estructura más desarrollada de una membrana, que es el famoso modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido. Este modelo del mosaico fluido nos dice que las membranas de nuestras células son una doble capa lipídica. Una doble capa lipídica. Tenemos que nuestras membranas tienen una doble capa lipídica, en donde ese lípido está constituido por colesterol y por fosfolípidos. Está orientado de acuerdo a su polaridad. O sea, esos lípidos tienen polaridad. La parte polar es afín al agua, entonces está mirando la cara externa de nuestras células y la cara interna de nuestras células. Y la parte apolar está en la parte interna de esta membrana. Entonces nuestras células tienen una doble capa lipídica con un componente polar y apolar. Un componente polar que es hidrofílico, o sea que ve el agua, es amigo del agua. Y un componente hidrofóbico que no es amigo del agua. Esta doble capa lipídica además está constituida o tiene en su interior una serie de estructuras que son fundamentales, que se llaman las proteínas. Entonces hay unas proteínas que hacen las veces de canales, que van como extremo. Hay unas proteínas que hacen las veces de bombas. Hay unas proteínas que son receptores. Entonces, y hay unas proteínas que son proteínas estructurales que le dan la forma, la consistencia a esta membrana celular. O sea, las proteínas tienen muchísimas funciones. Canales que permiten el paso de sustancias que son hidrofílicas, el agua, que entra a nuestras células por poros.
¿Por qué? Porque no puede atravesar la membrana. ¿Por qué el agua no puede atravesar la membrana? Porque la membrana es lipídica. Somos agua y aceite. ¿Nos uniremos algún día tú y yo? Si somos agua y aceite. Nunca, ¿verdad? Nunca. Entonces eso es bien importante. Las proteínas son importantísimas en nuestras membranas. Canales, poros, bombas. Bombas son proteínas que hacen un intercambio asimétrico. Normalmente los intercambios se hacen desde donde hay mayor concentración de sustancia o donde hay menor concentración de sustancia. Pero una bomba permite el cambio en sentido contrario, en contra de un gradiente de concentración y requiere gasto energético. También las proteínas cumplen papeles enzimáticos, son enzimas. Enzimas son sustancias que catalizan reacciones bioquímicas, que hacen que las reacciones bioquímicas sean más rápidas o que hacen que las reacciones bioquímicas sean más lentas. Eso es lo que hacen las enzimas. Entonces tenemos muchas funciones de las proteínas y la proteína también es muy importante porque genera anclajes estructurales, son las columnas del edificio llamado membrana celular. Las columnas del edificio llamadas membrana celular son las proteínas. Entonces, las proteínas me generan esa fortaleza en esta membrana. Porque yo quiero que ustedes se imaginen la membrana como si fuera una gelatina. Ustedes congelan gelatina y mueven la gelatina y la gelatina es entre semisólida y líquida, ¿verdad? Pero esa gelatina que es esta membrana no se deshace gracias a esa función de las proteínas. Y además de que nuestra membrana de nuestras células es un mosaico fluido que tiene doble capa lipídica, que tiene proteínas con múltiples funciones, también tiene carbohidratos. Y los carbohidratos se ubican en el exterior de nuestra membrana. Componentes de carbohidratos que a veces permiten anclaje de moléculas. Y se llama mosaico porque mosaico es que tiene diferentes componentes, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ven lípidos, ven proteínas, ven carbohidratos. Es un mosaico. Y se llama fluido porque las proteínas y los canales no están siempre en un mismo sitio. Se pueden ir moviendo a lo largo y ancho de esta membrana. Se pueden ir moviendo porque esto es fluido. Sin embargo, la membrana no se deshace porque tiene esas estructuras que hemos mencionado en las proteínas. Este desarrollo de esa membrana celular es un desarrollo que lleva miles de millones de años y que es un elemento importante para la integridad de nuestras células. De hecho, esta membrana es una barrera, pero no es una barrera infranqueable, es una barrera que se puede franquear, o sea que las sustancias pueden en un momento determinado pasar del exterior al interior o del interior al exterior bajo ciertas condiciones. Por eso se dice que esta membrana es semipermeable. Semipermeable. Facilita más el paso de algunas sustancias y dificulta más el paso de algunas otras sustancias. Eso es bien súper importante. Ahora bien, esta membrana, que es la membrana celular, al ser semipermeable, hace que las células tengan una distribución de electrolitos diferencial. Aunque tenemos similares electrolitos dentro y fuera de la célula, la diferencia es la cantidad de electrolitos que tú puedes tener en el interior y en el exterior, por esa característica de semipermeabilidad. Por ejemplo, les voy a contar un detalle importante. El sodio es la fuente importante del NaCl, que es el cloruro de sodio, que es la sal. El sodio es un elemento fundamental en nuestro cuerpo. Es fundamental el sodio. Pero resulta que nuestra membrana en reposo es impermeable al sodio. El sodio en reposo no puede ingresar al interior de nuestras células. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Dilo. Aquí se acepta todo comentario. Porque cualquier comentario puede ser una idea de un premio Nobel. Ya varios microbiólogos han ganado premio Nobel. Entonces, ¿por qué? El sodio no es que entre por acción de la bomba de sodio de potasio. La bomba de sodio de potasio saca el sodio, no entra sodio. Podría ser una de las razones, pero hay otra razón más importante. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con que tenga carga positiva? Millones. ¿Cómo está cargada la membrana? Por eso. Y si tú eres negativa y yo soy positivo, ¿qué pasa con nosotros dos? Entonces, si el sodio está más afuera, que es positivo, y el interior es negativo, ¿no deberíamos atraernos como nos atraemos al sodio? Entonces, esa será la explicación por la cual el sodio está afuera. A ver. Pues, tengo entendido que las proteínas renal pueden hacer el ingreso de algunas moléculas, que es cuando hay lo de un importe, cuando son dos y eso. Entonces, puede ser que en un momento, cuando ingresa una molécula, deja ese espacio como cerrado, o sea, ya no dejan meter nada más. Pero cuando está buscando es ahí cuando las abre, puede entrar el sodio. ¿Tú crees que el sodio no entra porque bajo ciertas circunstancias sus canales están cerrados? Sí. Claro, esa es la respuesta. Resulta que en reposo nuestras células tienen unos canales para el sodio que están cerrados. En reposo, este que es el canal de sodio está cerrado. ¿Eso qué significa? Que en reposo el sodio no puede ingresar a nuestras células y se queda por fuera. Y ese sodio que no puede ingresar a las células y se queda por fuera de nuestras células, pues favorece que el exterior de nuestras células en reposo esté predominantemente cargado positivamente. En reposo. Esos canales para el sodio están cerrados. El sodio tiene carga positiva, no puede entrar, queda afuera, inunda afuera cargas positivas y por eso el exterior es positivo. Pero esa es la razón por la cual el exterior es positiva. Pero ¿cuál es la razón por la cual el interior es negativo? Muy bonito. ¿Ustedes son de este salón? ¿Microbiología? No, perdón. Bueno, bien, caramba, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nuestro interior es negativo? Dímelo. ¿Cómo te llamas? Caro, ¿y tú? Daniel. Díganme, ¿por qué el interior es negativo? ¿Por qué será negativo? ¿Leyeron para esta clase? No han leído nada, ¿no? Entonces, para la próxima clase conmigo tienen que llegar leído. ¿Quién es el representante del grupo? Levante la mano. Va a anotar mi correo electrónico y yo le voy a mandar el libro que tienen que leer. El correo electrónico es mi nombre, Oscar Leonel, el número 8, la letra A minúscula de mi apellido de caballista, Ochoa, Medellín, gmail.com. Que si no estudian lo van a anotar en una libretita. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer la próxima clase que vengan acá? Van a llegar leídos. El que no llega leído, paso por encima de él y lo trituro completamente a punta de momento. Porque es que es imposible. En Harvard, cuando yo estuve en Harvard hace unos años, uno llegaba a la clase del profesor leído. Uno no podía llegar ahí como Goofy. No, uno llegaba leído, intercambiaba ideas con el profesor. Entonces, niños, ustedes no pueden llegar a la próxima clase así. ¿Okay? ¿Por qué el interior de nuestra célula es negativo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por el qué?
Por el ADN, ¿qué pasa con el ADN? ¿Tiene carga negativa? Bueno, sí. ¿Y el ADN qué tipo de estructura es? ¿Es un lípido? ¿Es un carbohidrato? ¿Qué es el ADN? ¿Qué estructura química es el ADN? A ver, microbiólogos. No. ¿Y esos ácidos nucleicos qué son? ¿Son carbohidratos? ¿Son lípidos? Son proteínas. Son proteínas. Pues resulta que sí, señor. El ADN y otras proteínas no intercambiables que están en el interior de nuestras células, que no salen de nuestras células por el tamaño molecular, etc., generan cargas negativas. Entonces ese pool de reserva de proteínas en donde están los ácidos desoxirribonucleicos y otras proteínas que están en el citoplasma y en el núcleo no son intercambiables, están en el interior de la célula, se mantienen en el interior de la célula y tienen predominantemente carga negativa. Entonces ya sabemos, por fuera es positiva predominantemente porque los canales de sodio están cerrados, el sodio se quedó afuera, pero por dentro es negativo predominantemente porque hay unas proteínas que no se intercambian y esas proteínas generan carga negativa. Pero hay otras razones más que hacen que el exterior de nuestras células sea positivo y el interior sea negativo. Otra es el potasio. El potasio. ¿Qué carga tiene el potasio, doctor? Supone mal. ¿Qué carga tiene el potasio? Supone bien. Ay, sí, señor, claro, si no es negativo, pues es positivo, ¿verdad? El potasio es positivo, pero miren lo que pasa, señores. El potasio está más concentrado dentro de las células. Pero siempre yo estoy diciendo que el potasio es predominantemente intracelular y es predominantemente positivo. Y yo estoy diciendo que contribuye a esa diferencia de cargas. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Se enloqueció el profesor? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? ¿No? ¿Qué dice usted? Muy bien, sí, el profesor es loco. Entonces, ¿cómo explicamos que este profesor loco está diciendo que el potasio contribuye a la positividad externa de la célula, acabando de decir que el potasio está predominantemente concentrado dentro? No, en la bomba de sodio de potasio se entra el potasio. Buen intento. Y entonces, a ver, genios, piensen, ¿qué posibilidades hay para que esta paradoja del destino pueda ser develada? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Este loco, el profesor está loco. ¿Cómo así que me acaba de decir que el potasio es positivo, está más concentrado dentro, pero que está contribuyendo a la positividad externa de la célula? ¿Cómo lo explicaría, doctora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está dentro? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué está intentando decir que le pasa al potasio? ¡Dígalo fuerte! ¡Dígalo más fuerte! El potasio sale. ¡Sí! Exacto, hemos descubierto el agua tibia, probable premio Nobel. Claro que sí. Si yo te encierro y digo que tú eres el potasio y solo estás aquí, ¿cómo carajos vas a contribuir al exterior? Pero dame tu mano, apúrale, párate, rápido. Ella es el potasio, pero a él no le gusta estar dentro de la célula. A ella le gusta, ¿sabes? Un aplauso, amigo, de compañera. Esa es la manera que un microbiólogo debe pensar. Porque el microbiólogo tiene que enfrentarse en el laboratorio a muchos problemas biológicos.
el experimento no le sale, no le funciona, no le da el resultado. Entonces ustedes, goofies, tienen que pensar. Pero si a esta clase no vienen leídos y no piensan, y ya sea un microbiólogo de la UIS que nunca pensó. ¿Okay? Entonces, aunque el potasio es predominantemente intracelular, el potasio tiene en reposo, a diferencia del sodio, abiertos sus canales. Entonces el potasio, como muy claramente lo expresó su compañera, tiene la tendencia a ir saliendo. Y esa corriente lenta de salida de potasio contribuye a más cargas positivas fuera. Muy bien. Entonces esta es la tercera causa por la cual el exterior es positivo, el reposo, y el interior es negativo. Pero existe una cuarta causa. ¿Qué leyó usted, doctora? Dígalo ahora. Por la cual el exterior es positivo y el interior es negativo. Existe una cuarta razón. ¿Cuál es esa cuarta razón? Dilo. ¿Cuál es esa cuarta razón? Dilo. ¿Cuál es? Doctora, dígamelo, por favor. No guardes ese secreto en tu corazón. Confiésalo, profesor. Dilo. ¿Cuál es la cuarta razón? Ya lo dijeron por ahí varias veces y yo les dije que no, que esperara. Dígalo fuerte. Dígalo más fuerte. Sí, señores. La cuarta razón por la cual el exterior es positivo y el interior es negativo es la famosísima bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué hace la bomba de sodio, potasio, ATPasa? ¿Qué intercambio hace esa bomba? Sí, señores, intercambia iones de sodio con potasio, por eso es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Y qué tanto es el intercambio? ¿En qué sentido va ese intercambio? Dígamelo usted. Adentro y afuera, pero ¿qué va para adentro, qué va para afuera? El potasio va para afuera y el sodio. ¿Está saliendo el potasio? Ah, no, el sodio. A ver, ¿qué será lo que sale? ¿Qué será lo que entra en la bomba de sodio, potasio, ATPasa? Intercambio. ¿El potasio entra y el sodio? Sí, señores. La bomba de sodio, potasio, ATPasa, entra potasio y saca sodio. Doctora, dígame usted, ¿cuánto entra y cuánto saca? ¿Ah? ¿Cuánto entra de potasio y cuánto saca de sodio? 2 por 3. ¿Cuál es el 2 y cuál es el 3? Ah, entra sodio. Salen 2 de sodio. Salen 2 de sodio. ¿Y entra cuánto de potasio? 2 por 2. ¿Usted no era 2 por 3? 3 por 2, 6. Mejor dicho, qué enredo vital tienen ustedes. Doctora Potasio. Ya quedaste para toda la carrera la doctora Potasio. Te odió este profesor eternamente, ¿no? Dios mío, qué locura. Cuando te gane el premio Nobel dirás, y yo era alias Potasio. Bueno, doctora Potasio, ¿usted qué dice? ¿Que cuánto entramos y cuánto sacamos de sodio y potasio? Quedamos claros que sacamos sodio y quedamos claros que metemos potasio. Y por ahí una niña en el trabalenguas dijo que 3 por 2, pero ¿qué es 3 y qué es 2? ¿Cómo? ¿Está totalmente segura? ¿Sí? ¿Dónde lo leyó? ¿Usted internacionalmente en los congresos ha escuchado eso? Pues se va a los congresos a dormir, niña. Y a comer empanadas y a levantar novio, porque eso no es así. Dios mío, se sacan 3 iones de sodio y se meten 2 iones de potasio. ¿Ya consiguió nombre en los congresos internacionales, doctora? ¿Sí? Ay, lástima, llegué tarde. Bueno, muy bien. Entonces se sacan 3 de sodio y se meten 2 de potasio. ¿Eso qué termina concluyendo?
¿A qué contribuye esa sacada de 3 sodios y esa metida de 2 de potasio? ¿A qué contribuye? Al ¿A equilibrio. aumentar qué? Dígalo. La positividad del exterior. Claro, aumentar la positividad del exterior. Por eso es el cuarto componente que hace que el exterior sea más cargado positivamente y el interior sea menos cargado positivamente, o sea que en contraparte sea más negativo. ¿Queda claro el concepto? Ese es el primer capítulo del libro de Gannon que yo le voy a mandar a la representante. ¿Quién era la representante? Tú me vas a escribir hoy mismo. Yo te voy a mandar el libro de Gannon, última edición en inglés. This is because it's very important that you speak in English and you can understand all of the words of the professor in English. If you can understand me, please cancel. ¿Quedó claro el concepto? ¿Lo entendiste, mi querida niña? ¿Cómo te llamas tú? Michelle, ¿lo entendiste? Tienen que leer en inglés, tienen que pensar en inglés y tienen que hablar en inglés. De hecho, estoy pensando que todas mis clases sean en inglés. ¿Te gustaría que mis clases fueran en inglés? Levanten la mano los que leen en inglés. No, levanten la mano los que hablan inglés. Levanten la mano los que entienden inglés. Levanten la mano los que tienen serias dificultades con el inglés. Levanten la mano los que tienen serias dificultades con el inglés. Cancela. Porque el inglés es el idioma universal de la ciencia. El que no sabe inglés está muerto para la ciencia. Entonces necesitamos que, yo los estoy motivando, por eso escogí el libro en inglés. Si alguno tiene dificultades, coja el diccionario y empieza a traducir, o haga Open English, o haga algún curso, o Alpicia, que aquí tienen el curso gratis de la universidad, lo tenemos que leer en inglés. Entonces, a partir de la próxima clase, ¿qué va a hacer usted, doctora, con los otros que van a leer? Llegar leída, y bien leída, ¿no? A ver si esto lo dinamizamos, porque una clase no puede ser unidireccional. Yo no puedo estar vomitándote conceptos. Tenemos que vomitarnos entre los dos. ¿No te parece más romántico? Vómito bilateral. Es como más romántico, como intercambio de fluidos. Muy bien. Sigamos avanzando. Entonces ya sabemos las 4 razones por las cuales el exterior está cargado positivamente y el interior está cargado negativamente. Si yo quisiera en el laboratorio introducir una estructura en el interior y otra en el exterior y medir el voltaje por medio de un voltímetro, yo puedo introducir una aguja en el interior de la célula y ustedes eso lo van a hacer algún día. En su laboratorio van a introducir una aguja en la célula conectada a un voltímetro y van a dejar otra aguja por fuera y van a medir la diferencia de cargas que hay dentro y fuera. Eso se llama en reposo el potencial de reposo de una célula. Yo lo puedo medir en el laboratorio, los microbiólogos lo pueden hacer, medir el potencial de reposo de una célula. Ese potencial de reposo de una célula es en el orden de los milivoltios, ¿ok? Y entonces, yo puedo decir, por ejemplo, para una neurona, que si yo mido esta diferencia de cargas, esto me da 60 milivoltios. 60 milivoltios, o me puede dar 70 milivoltios, pongamos 70 milivoltios. 70 milivoltios. Me puede dar esta diferencia de cargas del exterior y el interior de la célula. Ahora, por convención, se ha definido que la carga o los voltajes de las células se van a colocar un signo. Y ese signo va a ser el signo de la carga predominante de la célula en el interior de la célula. ¿El reposo cuál es la carga predominante? Negativa. Entonces el potencial de reposo de una célula de neurona es de menos 70 milivoltios. O sea, ese signo te dice, en ese momento que estás midiendo, cuál es la predisposición de carga en el interior de la célula. Entonces una neurona en reposo tiene una diferencia de potencial de 70 milivoltios, pero se le coloca el menos 70 para decirle a la persona que está leyendo que en ese momento que usted está midiendo la carga predominante es negativa dentro. Muy bien. Entonces eso es una célula en reposo, menos 70 milivoltios, una neurona. Pero doctora, usted que es una neurona
debería estar eternamente en reposo. No. A no ser que seas estudiante de microbiología, ¿verdad? Eternamente en reposo viene a dormir a clase, ¿verdad? Eternamente soy estudiante de microbiología, no hago nada en la vida. Que me den todo, que me vomiten todo el conocimiento, ese proceso, por eso fallo, ¿verdad? Claro que no. Las neuronas viven activas, no se quedan quietas, tienen que generar cambios del potencial para generar una corriente eléctrica que lleve información. Entonces, hay otro potencial, que es el potencial umbral, que se dice menos 55 milivoltios aproximadamente, ese es el potencial umbral de una neurona. El potencial umbral de una neurona es el potencial al que debe llegar para que se produzca una despolarización. O sea, es el potencial al cual se tiene que llegar para que se abran los canales de sodio. Ese es el umbral. El umbral es el potencial al cual los canales de sodio se abren. Todo potencial que no alcance, o todo estímulo, perdón, que se le da a esta célula, todo estímulo que se le da a esta célula que no alcance el umbral, se llamará estímulo subumbral. Y todo estímulo que alcance el umbral se llamará estímulo umbral. Incluso puede uno darle a una célula un estímulo más alto, que se llama estímulo supraumbral, y obviamente también producirá un fenómeno llamado despolarización. Entonces, una neurona está quietica, si le llega un estímulo eléctrico muy bajito, va a ser un estímulo subumbral que va a producir un potencial que no logre el umbral, entonces no va a abrir los canales de sodio. Pero si a ese pequeño estímulo subumbral se le suma otro y se le suma otro y se le suma otro, pueden alcanzar el umbral y abrir los canales de sodio. Si se abren los canales de sodio, se produce una despolarización. Una despolarización significa que entra mucho sodio al interior de la célula y la célula queda cargada positivamente. Pero esa entrada de sodio llega a un punto máximo, que es el punto de máxima despolarización, que más o menos para una neurona es más 10 milivoltios. Para una neurona es más 10 milivoltios. ¿Eso qué significa? Doctora, usted está tranquila en la clase, tranquila. Cuando yo llego y ¡pum!, la despolarización. Entonces, usted abre los canales para el sodio y le entra gran cantidad de sodio y usted queda por fuera cargada negativamente, por dentro queda cargada positivamente. Entonces eso es un aspecto importante. La despolarización me cambia cargas y hace que el interior ahora se me vuelva positivo y el exterior ahora se me vuelva negativo. Este fenómeno se llama despolarización. Bueno, ¿por qué llegamos a más 10 si no seguimos subiendo? ¿Y por qué es más 10? Primero, porque es más. ¿Por qué es más 10? Doctora, ¿de dónde sale ese más? Pero la carga predominante, ¿dónde? En el interior. Entonces, el signo de un potencial dice cuál es la carga predominante en el interior. Como una célula está despolarizada, el interior es predominantemente positivo y llega a su punto de máxima despolarización, que es más 10. ¿Por qué más 10? ¿Por qué no digo más 20? ¿Por qué no digo más 30? ¿Por qué más 10? ¿De dónde sale ese número mágico del 10? ¿Qué hace que no siga subiendo? ¿Por qué no sigo subiendo? ¿Por qué? ¿Por qué no es igual que para qué? Estoy preguntando el por qué, no el para qué. ¿Por qué? ¿Por qué no subo más? ¿Por qué? ¿Y de dónde es el límite? ¿De qué depende el límite? ¿De qué depende el límite? La capacidad de la célula. ¿De qué? De la capacidad de la célula. ¿De la capacidad de qué? De la célula. ¿De qué? ¿Qué capacidad?
¿Por qué no me sigo volviendo más positivo y subo más y más y más? ¿Por qué? ¿Quién me detiene? ¿Quién me detiene? ¿Quién? ¿Qué pasa con ese canal? Exacto, 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 exacto. Este canal se abre cuando el potencial llega a menos 55 y empieza a entrar sodio y sodio y sodio y sodio y sodio, pero esto cambia el potencial. A medida que va entrando el sodio cambia el potencial y entonces esto va haciendo que el canal paulatinamente se cierre. ¿En cuánto se cierra el canal? ¿Dígalo fuerte? ¿Dígalo más fuerte? Más 10. ¿En cuánto se abre el canal? 55. Nada es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Nada es eterno. Entonces la apertura del canal no es eterna. Se abre a menos 55 milivoltios, pero se cierra a más 10. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, vamos a dejar la célula eternamente despolarizada. ¿Cómo se llamará el proceso que sigue después de la despolarización? Repolarización. La repolarización. El proceso que sigue después de la despolarización es la repolarización. ¿Cómo hace la célula para repolarizarse? ¿Cómo hará la célula para repolarizarse? Piensen, ¿cómo hará? Con la bomba sobrepotasio. A usted le encanta la bomba sobrepotasio. Toda su vida gira en torno a la bomba sobrepotasio. No. ¿Cómo? ¿Cuál canal? El de sodio ya se cerró a más 10. ¿Cómo hago para repolarizarme? Pasa como el contrario, vamos bien. O sea, ¿qué pasa ahora? ¿Entra potasio? Pero si entra potasio es carga positiva. Más me voy a despolarizar. ¿Qué hacemos? Alguien que me ayude, alguien que haya leído Gano. Alguien. No tiene que haber una interacción celular para que esas cargas se dejen. Yo necesito volver otra vez a mi posición normal. ¿Qué hago? Digamos en el caso de las disciplinas, si eso pasa para que ocurra la sinapsis, no tendría que... Pero yo me estoy preguntando por qué, y me estoy preguntando ¿cómo recupero a la célula como la tenía antes? ¿Qué debo hacer para repolarizarme? ¿Qué debo hacer? Piénsenlo. ¿Ingresa agua? No. Está cerrado el sodio, sí, pero ¿habrá algún otro personaje en la historia? Y ahora, ¿quién me podrá defender? ¿Quién es yo? ¿El Chapulín? Dígalo fuerte, doctor. Dígalo fuerte, ¿cuál es el personaje que hace falta en esta historia? Tragicomedia. Dígalo fuerte. Dígalo más fuerte. El potasio, señores, por favor. Dios mío. ¿Qué estamos haciendo? Que soy microbiólogo suyo, voy a morir. Aquí viene el otro personaje que es el potasio. Ahora pónganse ustedes a pensar cómo carajos ahora el potasio me va a ayudar a recuperar potencial. ¿Cómo lo va a hacer? Saliendo potasio. Entonces, en este momento en que estamos en más 10 milivoltios, ya se cerraron los canales de sodio. Pero los canales de potasio, sobre todo los canales rápidos de potasio, miren lo que van a hacer. Canales rápidos de potasio, ¡a la acción! Un aplauso aquí para la chica. Me gusta el estilo de la chica. Muy bien. Claro, entonces necesitamos recuperar el potencial. Están cerrados los canales de sodio, pero ahora va a salir potasio. De hecho, en reposo él sale como con nadadito de perro, ¿no? Porque en reposo hay canales lentos de salida de potasio. Pero cuando llega a más 10, se le abren los canales rápidos y sale potasio. La pregunta es, ¿qué fuerzas esotéricas
¿Qué fuerzas ocultas ayudan a salir el potasio? Obvio, hemos dicho que se abre el canal. A más bien se abre el canal rápido de potasio. Pero habrá algunas fuerzas que ayuden a salir el potasio. ¿Difusión en qué sentido? Donde hay menos va más, por lo contrario. Concentración. ¿Dónde hay más potasio? ¿Dentro o fuera? ¿Dónde hay más potasio? ¿Afuera o adentro? Adentro de las células hay más potasio. Entonces una fuerza que me ayuda a sacar potasio es que dentro hay más potasio, fuera hay menos potasio y se le abrieron los canales, pues vámonos. Pero habrá alguna otra fuerza, doctora, que haga sacar el potasio. Esa que nos une a usted y a mí. Míreme fijamente a los ojos, no muy escobar, dime cuál es esa fuerza. ¿No sabes? ¡Oh! ¿Cuál es esa fuerza? Esa atracción que nos une a ti y a mí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No tengo la punta en la lengua. Lo vi en el último congreso que conocí a mi novio. Y me conviene para nada. ¿Cuál es? Está positivamente y el potasio también significa entonces se hace Repulsión. Repeler, bueno, puede ser que se repelan dentro, pero hay otra cosa diferente que va en ese sentido, que es lo más obvio. ¿Cómo está por fuera? negativa la reacción. Por fuera está negativa, yo soy positivo. ¿Qué pasa con nosotros dos? ¿Qué pasa con nosotros dos? Nos atraemos, ¿verdad? Claro, el exterior quedó negativo y el potasio es positivo. Lo negativo y lo positivo se atraen. Entonces esa salida de potasio tiene varios elementos importantes. Uno, que a más 10 milivoltios se abrieron los canales para el potasio, salida rápida. Ustedes ya no cuenta cómo ella salió corriendo, ¿no? Salida rápida. Dos, como decía el compañero allá, hay más potasio aquí dentro, hay menos fuera, entonces por cargas hay una difusión de mayor a menor, porque la difusión siempre es de donde hay más a donde hay menos. Y tres, la atracción fatal de lo negativo con lo positivo. ¿Qué hace que el potasio salga? Entonces, señores, miren acá, eso se llama repolarización. Pues vamos a repolarizarnos, vamos a repolarizarnos, vamos a repolarizarnos, vamos a repolarizarnos, vamos a repolarizarnos. ¡Ey! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó ahí? ¿Hasta dónde yo debía llegar? Debía llegar hasta menos 70. ¿Y qué pasó? Me pasé. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se llama eso cuando uno se pasa? Dígalo fuerte. Dígalo más fuerte, doctora. Hiperpolarización. Exacto. Resulta que la neurona puede en ocasiones pasarse más allá del potencial de reposo, ir un poco más abajo, y eso se llama hiperpolarización. Se puede hiperpolarizar. O sea, puede salir tanto potasio, que no solamente hace que el exterior quede muy positivo, más de lo que estaba antes, y el interior más negativo. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora quién podrá defenderme para llegar a donde yo estaba? Doctora, dígalo ahora sí por mí, porque ya me tienen cansado toda la clase y hicieron ritmo y nada. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Bien! Dígalo fuerte. ¡Un aplauso por fin! ¡Ay, el estudio de la bomba! ¡Muy bien! Por fin, ¿no? Porque todo el día la bomba desde que dije, buenos días aquí, la bomba sodio. Alias, la bomba sodio potasio es del profesor Oscar Leonel, ¿no? Desde que tú eres alias potasio, yo soy la bomba sodio potasio. Nos une siempre ese concepto. Bueno, muy bien. Claro, cuando ya está hiperpolarizada la glucosa, ahí actúa la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Y qué hace la bomba de sodio, potasio, ATPasa, mi querida? Follow your dreams. ¿Qué hace, Yelena? Eres experta en la bomba, ¿verdad? Claro, la bomba de sodio, potasio, entonces se encarga de sacar 3 iones de sodio y meter 2 iones de potasio, y el potencial llega al reposo, y colorín colorado, este cuento ha terminado.
¿Cómo se llama la gráfica que hemos acabado de construir en este tablero, doctor? Polarización. No. Dígalo por ahí, escuché. Potencial de reposo. No, porque potencial de reposo es menos 70. Dígalo fuerte. Dígalo más fuerte. ¡Yes! Un aplauso para el compañero. Muy bien. Esos son los estudiantes que quiero. Claro. Potencial de acción. Muy bien. La gráfica que acabamos de dibujar se llama potencial de acción. ¿Y qué es el potencial de acción? Es una gráfica que me representa los fenómenos eléctricos que están ocurriendo en una célula. ¿Cuáles son los fenómenos eléctricos que están ocurriendo en una célula? La despolarización y la repolarización. Y en algunas células ocurre la hiperpolarización. No ocurre en todas. Aquí estamos hablando de una neurona que se despolariza, se repolariza y se puede llegar a hiperpolarizar. Ese es el potencial de acción, por ejemplo, de una neurona. Pero les voy a mostrar otros dos ejemplos de potenciales de acción para que ustedes se den cuenta que no siempre ocurre así. Ahora, para concretar, esta despolarización, que es esta fase que ven ustedes acá, es entrada de sodio, muy bien. Esta que es la fase de repolarización es salida de potasio. Y esta que es la hiperpolarización, para que recupere el potencial, actúa la bomba de sodio, potasio, ¿qué hace? Muy bien. Pero esta es una neurona. Vamos a hablar, por ejemplo, de una célula muscular cardíaca. Una célula muscular cardíaca que es la que produce la contracción del corazón, del músculo cardíaco. Miren cómo es el potencial de acción de una célula muscular cardíaca. Tiene un potencial de reposo de 90 milivoltios. ¿Qué signo le pongo? ¿Qué signo le pongo de reposo? Menos 90. Tiene un potencial umbral de menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. Y tiene un potencial de máxima despolarización de más 30 milivoltios. Mire las fases que tiene. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y todo lo que es el potencial de acción de una célula muscular cardíaca. ¿Es diferente al otro potencial? Sí, ¿verdad? Entonces, miren, fase de reposo, potencial de reposo, menos 90 milivoltios. ¿La otra cuánto tenía? Menos 70. Potencial umbral, esta tiene menos 70. ¿La otra cuánto tenía? Menos 55. ¿Cuál de las dos es más excitable? ¿Qué es ser excitable? ¿Qué es ser excitable en una célula? Que fácilmente se active. Exacto. Entonces una célula puede activarse más fácilmente que otra. ¿De qué depende? ¿De su potencial ¿Del de umbral acción? solamente? Su potencial de acción. ¿Del umbral menos 55, menos 70? Del ¿Solo depende del umbral? del potencial de ¿O de qué más? ¿De qué depende que una célula sea más excitable que otra? Y luego calla para siempre. Del potencial de reposo también, me encanta. O sea que no solamente es el umbral, es la distancia que hay entre el reposo y el umbral. Entonces, según ese concepto, doctor, usted que está que se duerme en mi clase, ¿qué hizo anoche? ¿Que se puede contar? ¿Sí, tú? ¿No? ¿No hiciste nada raro? ¿No viste la película hasta la medianoche, la madrugada, Netflix, la serie? ¿No? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Tú eres así? Yo soy así. Yo te quiero ver con los ojos muy grandes mirándome. Y entonces, ¿cuál es la célula más excitable entre esas dos y por qué, según los conceptos que están diciendo? Doctora, soy el tiranosaurio Rex y voy tras mi víctima. Dígame, según los conceptos, uno de los conceptos, y dígame cuál de esas dos células es la más excitable y por qué. La neurona para usted le parece más excitable. ¿Por qué?
Es más fácil alcanzar a quién. Tanto el umbral tercio como el reposo. ¿A quién? ¿A qué célula es más fácil alcanzar de esas dos? A la neurona. A la neurona. ¿Por qué? Porque está constantemente activa. Porque esta distancia es más corta. Es más excitable. Esta distancia es más corta. Menos esfuerzo. 70 menos 55, ¿cuánto da? 15. En cambio aquí, 90 menos 70, ¿cuánto da? 20. Tengo que hacer más esfuerzo para llegar al umbral en esta. La otra es menos excitable que la otra. Pero una pregunta, pues en el eje Y va lo de las cargas, el número, y en el eje X que va el El tiempo. tiempo. En el eje X está el tiempo. ¿Cuánto demora este proceso? ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende la excitabilidad? De la distancia entre el reposo y el umbral. Si esa distancia es más corta, la célula es más excitable porque requiere un estímulo de menos intensidad. ¿Ya claro el concepto? A ver, un ejemplo grotesco. Quiero conquistarte, pero también te quiero conquistar a ti. A ti te mando flores y tú me dices, mi corazón es tuyo. A ti te mando flores, nada que ver. Te mando serenata, nada que ver. Te mando un Mercedes-Benz, tu modelo y de pronto. Eso se llama un concepto machista, ¿verdad? Aquí una feminista me puede decir, este profesor es un machista total, ¿no? Pero es un ejemplo grotesco para decir que entre menos esfuerzo tenga yo para alcanzar el umbral, pues tú eres más excitable. ¿Queda claro el concepto? Entre más esfuerzo necesite hacer, pues eres menos excitable, estoy perdiendo el tiempo. ¿Queda claro el concepto? ¿Ese concepto romántico se les entra ya más bien en la cabeza o no? ¿Sí o no? Mi querida Tyrannosaurus Rex, ¿te quedó claro? Bueno. Entonces la excitabilidad de una célula depende de esa distancia entre el potencial de reposo y una neurona es mucho más excitable porque se requiere un estímulo mucho menor para alcanzar el umbral comparado con una célula no marcapaso. Ahora miremos que aquí, mientras que en la neurona decíamos que la fase de despolarización es entrada de sodio, la fase de repolarización es salida de potasio y la de hiperpolarización pues sigue saliendo potasio y que después se recupera con la bomba de sodio y potasio. Miremos lo que pasa aquí, señores, en el corazón. La fase 0, que es de despolarización, sí, obviamente, a menos 70 se abren los canales para el sodio y entra sodio, y el sodio inunda nuestras células. Muy bien, perfecto. Entonces, fase 0, entrada de sodio. Fase 1, salida de potasio, también similar. Fase 1, entonces empieza a salir el potasio. ¿Por qué no? ¿Por qué es el más 30? ¿Por qué no más de más 30? ¿Qué pasa en más 30? Se cierran los canales de sodio, no puede entrar más sodio, y entonces empieza a salir potasio. ¿Quién facilita esta salida de potasio? Los canales rápidos de potasio. ¿Y qué otra cosa facilita la salida de potasio? Los negativos y los positivos se atraen, entonces también, y la que hay más potasio de lo que fuera, exactamente lo mismo. Fase 1, eso se llama fase 1, entonces salida de potasio. Pero aquí hay una curiosidad. Curiosidades. Sí, muy bien. ¿Lo has visto en algún programa? Sí. Muy bien. Aquí hay una curiosidad. La curiosidad es ¿qué? La fase 2. Descríbame la fase 2. Yo estoy desde Estocolmo, a punto de recibir el premio Nobel. Sí, dígame qué hay en la fase 2. ¿Qué diría usted que ve en la fase 2? Representante. Descríbame, no me estoy viendo, descríbame en la gráfica de la fase 2. ¿Qué ves en la fase 2? ¿Qué ves en la fase 2? ¿Cómo se describe? Yo no estoy viendo la gráfica, usted me llama, yo soy ciego. Usted me llama, niña, ¿qué hay en la fase 2? ¿Usted qué dice? No, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué veo? No veo. Está constante. No veo, descríbame con sus palabras qué está viendo usted que yo no veo, que ocurre en la fase 2. Que no veo la gráfica. ¿Qué es ver? Yo soy ciego. Yo quiero que usted me diga qué está viendo en la gráfica. ¿Qué está viendo? Dígalo fuerte. Una meseta. Dígalo más fuerte. Una meseta. Usted ve por todo lo demás, este grupo es un ciego. Un aplauso al compañero. La luz que ilumina las tinieblas de la ignorancia de este grupo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hijo mío, el genio del salón es este hombre.
Todos les pregunto qué ven, y todos, entonces son importantes. No, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Y el único que dijo, claro, una meseta. Es que es obvio. Una meseta. Esa era la respuesta. Por eso cuando ustedes sean científicos, microbiólogos, pregúntense cosas y busquen la respuesta más obvia. Más obvia. Ustedes empiezan a enredar la pita y la respuesta más obvia es premio Nobel. La respuesta más obvia es premio Nobel. Entonces, ¿qué quería que me dijeran? Que hay una meseta. Esa meseta del potencial de acción de una célula, una marcapaso, ¿se ve en el potencial de acción de una neurona? ¿Sí o no? No. Entonces empiezo a pensar. A ver, Goofy, piensa. Goofy es mi personaje preferido de Walt Disney. ¿Quién ha ido a Walt Disney París? ¿Quién ha ido a Walt Disney Orlando? ¿Quién se ha tomado una foto con Goofy? Si no han ido a Disney París, no tienes infancia aún. Por favor, ¿qué pasa aquí con este grupo? Obviamente yo fui a Goofy a los 80 años porque tampoco tuve infancia, no tenía plata para irme a Andares, pero me fui a París a un congreso y yo dije, voy a volver a ser niño, entonces voy a ir a Disney París a buscar a Goofy. Y ese día casi me deja el tren para ir, es un tren especial que va uno para allá para Disney París. Y ese día cayó un aguacero tan terrible en París que todos los matachitos se escondieron. Yo venía por Goofy. Cuando de pronto, finalizando la tarde, salió el sol y empezaron a aparecer los matachitos y vi a Goofy. Goofy me vio, nos vimos los dos. ¡Wow! ¡Qué momento tan especial! Y me tomé la foto. Obviamente yo totalmente empapado en algo, porque claro, me había mojado. Pero fue la foto más espectacular. Yo quería volver a mi infancia y quería tomarme la foto con el más importante para mí personaje de Goofy. ¿Por qué? Si Goofy se ve como tonto, ¿verdad? Miren, Goofy le pasa de todo, ¿verdad? Le pasa de todo, pero termina siempre triunfando. ¿Sí se han dado cuenta? A él se le enreda la pita, tumba todo, daña todo, le pasa de todo, es de buena intención hace las cosas, pero no le funcionan, pero al final sale. Por eso es mi personaje. ¿Cuál es tu personaje preferido? ¿Tienes personaje preferido? Tarea, van a buscar su personaje preferido. Si no tienen personaje preferido, no han tenido infancia. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Aquí hay una meseta que está a nivel del cero. Entonces empiezan a preguntarse, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Queridos científicos, premios Nobel, ¿cómo explico que en mi experimento, en mi laboratorio, aparezca una meseta cuando yo no lo esperaba? ¿No esperaba la meseta? Hay una estabilidad eléctrica, yo solo pensar, hay una estabilidad eléctrica, va muy bien. ¿Por qué carajos hay una estabilidad eléctrica? ¿Qué está pasando? Piense. Doctora, mírame, fíjame tan solo. No me huyas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta estabilidad eléctrica? No hay actividad. ¿No hay qué? Actividad. ¿No hay actividad? Podría pensarse, pero yo te digo que sí hay actividad. Podría pensarse. Dígalo fuerte. No, un momento, el genio al final. El genio al final, todavía no. Queremos que piensen los ignorantes. Uy, Dios mío, lo digo ignorante, ¿qué es esto? De aquí para acá, la luz. De allá para allá, la oscuridad. Todavía no ilumina la luz, porque eres un genio. No, un momento. ¿Cómo carajos, mi querida Potasio, explico yo este equilibrio, esta meseta? ¿Qué está pasando? Se cierra la salida de potasio. Bueno, el sodio ya terminó aquí, porque aquí se cerraron los canales. Estamos hablando aquí de potasio en la fase 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disminuye la salida. Hay una misma cantidad de ¿qué? De cosas que se están intercambiando. Vamos bien. Hay una misma cantidad de cosas que se están intercambiando.
Y a esa misma cantidad de cosas que son cargas eléctricas que se están intercambiando, se genera un equilibrio. Bien, por eso no se cambia el potencial. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué carajo es esa cantidad de cosas que se están intercambiando que genera ese equilibrio? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, arriésguese. ¿Cuáles son? A ver, atracción fatal, arriésgate. ¿Cuáles son? Solo se cerró en más 30. Entonces, ¿uno de ellos es cuál? Potasio, sí señores. El potasio estaba saliendo en la fase 1 y sigue saliendo en la fase 2. Sale potasio, sale potasio, sale potasio. Pero hay un equilibrio. ¿Quién equilibra esa salida de potasio? De eso no está participando en el estudio. Estamos hablando, recuerden, del músculo cardíaco. ¡Pero fuerte! Sí, genio, ¿por qué acabó usted ese momento tan romántico? Este genio acaba con todo, pero está bien. Claro, es el calcio. Es el calcio. Hay un intercambio romántico entre potasio y calcio. Pero un momento, señores. ¿Cómo son las cargas del potasio? ¿Cómo es la carga del potasio? Positiva. ¿Cuántas cargas tiene el potasio? ¿Cuántas cargas tiene el potasio? ¿El potasio cuántas cargas tiene? ¿Cuántas cargas tiene el potasio? Dígalo fuerte, potasio. ¡Una! ¿Y el calcio cuántas cargas tiene? Dos. Entonces, para equilibrarnos, ¿qué necesitamos que ocurra en la fase 2? Que saque el doble de potasio y que se introduzca uno de calcio. Exacto. Eso ocurre en la fase 2. Sale el doble de potasio y se equilibra con una entrada de calcio que tiene dos cargas positivas. Esto en el potencial de acción de una célula no marcapaso, que es una célula cardíaca, es muy importante, porque aquí encontramos la unión de la actividad eléctrica con la actividad mecánica. Dime qué tanto dura tu fase 2 y te diré qué tanto calcio entra al interior de esa célula. Y en la medida en que tengas calcio, tendrás una buena contracción muscular. Si esa fase 2 es chiquita, pequeña, chiquitita, dime por qué. Si esa fase es corta, entra poco calcio. Entonces es muy débil la contracción muscular. Si esa fase es larga, suficientemente larga, entra suficiente cantidad de calcio. Y si tienes suficiente cantidad de calcio, tienes buena contracción muscular. Entonces, ¿será importante la fase 2 para la contracción de nuestras células cardíacas? Fundamental. Muy bien, sigamos avanzando. Seguimos avanzando a la fase 3. ¿Qué creen ustedes que pasa o sigue pasando en la fase 3? Sigue saliendo el potasio. De hecho, el potasio sale en la fase 1, sale en la fase 2 y sigue saliendo en la fase 3. Y resulta que ¿qué ocurre al final de la fase 3? Vuelve al equilibrio. ¿Qué ocurrió aquí? Dígalo fuerte. Vuelve al equilibrio. Volvió al reposo. Volvió al reposo. Entonces todos miren al tablero, por favor. Todos miren al tablero. Miren mi crayón. Dirijan su mirada. Dirijan su mirada, por favor. No pierdan la vista del crayón. Miren lo que se acerca al tablero. Muy bien, los tengo dominados. Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay un punto, que es, así son mis preguntas del previo. Así como se divierten en clases, se van a divertir con mis previos. Porque mis previos, ¿qué son? Pensar. Leer y pensar. Nada de memoria, leer y pensar. Entonces, esta es una pregunta que hago siempre en el previo, que está en honor a leer, por obvias razones, pero que siempre la hago. Punto A y punto B. Diga usted, estudiante de microbiología, la célula en el punto A se siente y está igual que en el punto B. La célula en el punto A no se siente igual y es diferente al punto B. Ninguna de las anteriores.
dice que la célula A está igual en el punto A que en el punto B? Levante la mano. Bien, ¿quién más? Bien, 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 muy bien, bien, bien. ¿Quién dice que la célula A es diferente en el punto A que en el punto B? ¿Qué más? ¿Tú? ¿Qué más? ¿Tú? 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 ¿Quién dice que no tengo los datos suficientes para llegar a esa conclusión? O sea, es indeterminado, no puedo decirlo. ¿Quién dice no puedo decirlo? Bueno. Doctora Potasio, ¿usted por qué dice que la célula A es diferente en el punto A que en el punto B? ¿Por qué lo dijiste? Por los procesos de potencial de acción, pero terminaste, arrancaste menos 90 y terminaste menos 90. Dígalo, doctora, dígale usted que no se aguanta decirlo, dímelo. Pues, creo, porque ahora tiene calcio dentro y al inicio, o sea, poseía potasio y pues sodio. Qué interesante, ya apareció otra genio, muy bien. ¿Cómo estaba en el punto A por dentro y por fuera la célula, mi querida doctora? ¿Qué tenía predominantemente por dentro en el punto A? Potasio. ¿Y qué tenía predominantemente por fuera? Sodio. ¿Qué pasó en el punto B? ¿Con qué quedó por dentro la célula? Con calcio. Con calcio y qué más? Y sodio. ¿Y qué quedó por fuera? Potasio. ¿Punto A es igual que el punto B? La célula en el punto B está al revés que en el punto A. Porque en el punto A estaba en reposo, llena de sodio por fuera y llena de potasio por dentro. Y en el punto B se quedó llena de sodio por dentro y se quedó llena de potasio por fuera, además que le entró calcio. Entonces no es lo mismo. Esta célula recupera su potencial eléctrico, pero está al revés. Pregúntame, tú eres la célula en el punto A, pregúntame, ¿cómo me ves, profe? ¿Cómo es? Bueno, te veo con un cabello rizado, con un labial muy sutil, con unas uñas pintadas, que ya hay que repintarlas porque están que se despintan. Muy bien, una sonrisa agradable. Ese es el punto A. Ahora, te pasamos al punto B. Pregúntame, ¿cómo te veo en el punto B? ¿Cómo me das el punto de? Bueno, en el punto B te veo que tienes los pulmones, muy bien, el estomaguito, los ovarios, estás ovulando, ten cuidado, aquí en la facultad es peligroso. Muy bien, perfecto. ¿Qué le estoy diciendo a la niña? Que está al revés, abre la boca. La pucha al revés. Entonces en el punto A estás así, pero cuando llegas al punto B, estás al revés. Con tus ovarios ovulando, así es. Qué lindo esta facultad, ¿verdad? Exacto, estás al revés, estás al revés. ¿Te ha quedado el concepto? ¿Te ha quedado el concepto? ¿Sí te ha quedado el concepto o no te ha quedado el concepto? Mis ejemplos son terriblemente turbios, pero es la única manera de que uno aprenda que la niña está en peligro inminente, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, y ahora, ¿quién podrá defenderlo? O la dejamos así con sus ovarios ovulando, dando vueltas por la facultad. ¡Hola! Esta partida es figura de detrás. Y ahora, ¿quién podrá defenderla? O la dejamos así, a su suerte. ¿Quién la podrá defender? Genio. ¿Quién la defiende? Tiranosaurus. ¿Quién la defiende? Dígalo fuerte. Dígalo más fuerte. ¡La bomba! ¿Usted por qué no lo dijo? Allá la niña bomba. Alias la bomba. Aquí tenemos alias el potasio y alias la bomba, ¿no? Dios mío. ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no lo dijiste a ti que te encanta la bomba? Claro, ahí es cuando en la fase 4 actúa la bomba de sodio, potasio, ATPasa. En la fase 4 actúa la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué hace qué, mi querida? Follow your dreams. ¿Cuánto saca de sodio? Saca 3 de sodio. ¿Y cuánto mete de potasio? 2. Aquí es cuando mi querida amiga se pone al derecho. Y ahí sí
te salvaste de esa ovulación terrible que estabas por ahí mostrando en esta facultad. Y así, colorín colorado, este cuento ha terminado, doctor. El calcio se consume en la contracción. El calcio se consume en la contracción. ¿Ok? ¿Queda claro el concepto? ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer para ser un buen estudiante de microbiología? Leer. Ustedes les he dado sopa y seco en esta clase y han pasado colores y vergüenzas porque llegaron sin leer. Miren, cuando usted vaya a Harvard y al MIT, el Massachusetts Institute of Technology, usted llega como estudiante y le hacen firmar una declaración de principios. Y en esa declaración de principios dice una cosa muy importante, que es que usted debe respetar a su profesor. ¿Y qué significa respetar a su profesor? El respeto al profesor significa que usted debe llegar temprano siempre a clase, antes del profesor. El respeto al profesor significa que usted debe llegar leído a clase. Y el respeto al profesor significa que usted debe aportarle algo al profesor. ¿Qué me vas a aportar a mí el día de hoy? Aportar significa interactuar proactivamente. Entonces a la próxima clase ustedes vienen leídos como locos y entonces empiezan a interactuar con su profesor. Pero profe, además de esto yo leí esta cuestión. Pero profe, de pronto esto sí era cierto hace 20 años, pero ahora eso ha cambiado. Pero profe, mire el artículo que yo encontré. Esos son los estudiantes que uno ama. Pero son joyas escasas en medio de la masa estudiantil que hay. Un estudiante que le mueve a uno el cerebro y el corazón es el mejor estudiante que hay, porque lo está uno retroalimentando, lo está confrontando académicamente, le está aportando conocimiento. Esa historia de que yo vomite y vomite sobre ti todo lo que yo sé pasó a la historia. Eso ya es educación antigua. Tú aprendes por tu cuenta y vienes aquí a aclarar dudas, a interactuar y a concretar tu conocimiento. ¿De otro lado? Entonces, ¿qué van a hacer cuando yo les mande ese libro? Van a leerlo, van a leer el capítulo de membranas, el capítulo del potencial eléctrico, el capítulo del potencial de acción, y van a entender esto más en profundidad, pero van a preparar la próxima clase que va a ser muy importante. Muy bien. ¿Quedó claro lo que era potencial de reposo, potencial umbral, potencial de máxima despolarización? ¿Quedó claro lo que era despolarización, repolarización, hiperpolarización? Sí, pregúntame. Una pregunta. Eso es cuando, ¿sabes? Ese intercambio de energía pasa cuando la célula va a tener una interacción, digamos, una sinapsis. ¿En qué momento de ese potencial de acción pasa eso? ¿En qué momento pasa esto? Esto es una célula, es una neurona que está aquí y llega un potencial de acción de la otra neurona, y ese potencial de acción de la otra neurona lo que hace es producir un cambio en su potencial de membrana y abrir todo esto y ocurrir este proceso. O sea, tú tienes aquí una neurona, se despolariza y transmite la información a la otra neurona, y esta hace lo mismo y la transmite a la otra y la transmite a la otra y se produce un impulso eléctrico. O sea, la despolarización es que empieza. La despolarización es la causante de todo este proceso. Pero la célula, entonces me despolarizo, sigo avanzando la despolarización, pero yo ¿qué quedo? Me toca recuperarme, pues me repolarizo. Pero es la despolarización la que genera el tren del impulso eléctrico. ¿Okay? La despolarización. Bueno, muy bien. Entonces tenemos potencial de acción de una célula neurona, potencial de acción de una célula macrovasoeléctrica. Tarea, van a buscar en su libro otros potenciales de acción. ¿Cómo es el potencial de acción de una célula de transmisión eléctrica del corazón? ¿Cómo es el potencial de acción de una célula muscular esquelética? ¿Cómo es el potencial de acción de las glías, células gliales de la neurona, del sistema nervioso central? O sea, busquen otros potenciales, a ver cuáles se parecen, cuáles no se parecen, cuáles son las diferencias entre uno y otro. En el músculo esquelético ocurre un fenómeno muy interesante en el músculo esquelético.
el músculo esquelético son los músculos que están unidos a los huesos. Cuando yo tengo un músculo unido a los huesos, yo voy a estimularlo una vez y una parte de sus fibras se contrae. Yo lo estimulo 2 veces y recluta más fibras. Yo lo estimulo 3 veces y recluta más fibras. Si yo lo estimulo varias veces, es capaz de reclutar todas las fibras musculares y produce una contracción muscular máxima que se llama tétanos. Cuando se reclutan todas las fibras musculares, llega un momento en donde se fatiga. Eso es lo que ocurre en un músculo esquelético, porque el músculo esquelético permite la sumatoria de estímulos. Ocurrirá lo mismo en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco permitirá la sumatoria de estímulos. ¿Ocurrirá lo mismo o no ocurrirá lo mismo? ¿Sí o no? A ver, pongamos un ejemplo. Le voy a conectar unos cables aquí a la doctora para mirar su frecuencia cardíaca. Llega el profesor Oscar Hernández, está la clase, la frecuencia cardíaca de la compañerita es 60 por minuto. Me le acerco a la compañerita y de pronto se le suben 65 por minuto su frecuencia cardíaca. O sea, este estímulo es inadecuado. Pues yo tengo un amigo que me acompaña a dictar clases, se llama Brad Pitt. Entonces Brad Pitt, cuando yo no estoy, le digo, Brad, oye, ¿me cubres en una clase de fisiología? Sí. Entonces llega Brad Pitt a clase. Esta compañerita veía Brad Pitt y ya tiene 100 por minuto. Llega Brad Pitt con su gorro así de vaquero y toda la cosa, ¿sabes? Pero Brad Pitt está viniendo de un invierno de los Estados Unidos, entonces dice, uy, no, este calor es increíble, discúlpeme, voy a retirarme la camisa. Entonces se retira la camisa y ella ya va en 140 por minuto. Cuando de pronto a Brad Pitt se le cae un marcador y Brad Pitt dice y ella ya va en 180 por minuto con Brad Pitt y se le rompe el pantalón, peor aún. Entonces es increíble todas estas situaciones jocosas que están pasando con Brad Pitt. Está al lado tuyo, Brad Pitt, el hombre de tus sueños. ¿Se le para el corazón a la niña? ¿Se le para el corazón a la niña? ¿Sí o no? Cuando se parte. No se le para el corazón. ¿Por qué? Porque la niña que está produciendo estos potenciales de acción para contraer su músculo cardíaco y que está produciendo más potenciales cada vez que Brad Pitt se acerca y hace monerías al lado de ella, tiene en ese potencial una cosa que se llaman los periodos refractarios del corazón, cosa que no tiene el músculo esquelético. El músculo esquelético lo estimulo y se contrae. El músculo esquelético siempre me responde, es un entregado, siempre me responde. El músculo cardíaco no. Cuando hace este potencial, hay un tiempo en el cual el estímulo tiene un periodo que se llama periodo refractario absoluto. Recuerden que en el eje de las X, tú me preguntabas esto es tiempo. Entonces, lo que cobija la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que corta el umbral, todo este tiempo que ocurre se llama periodo refractario absoluto. ¿Eso qué significa? La fibra recibe un estímulo, pero si le llega otro estímulo, ella dice, qué pena, no te puedo responder. ¿Por qué no te puedo responder? Porque estoy ocupado con el estímulo anterior. Entonces no permite sumatorio. Entonces por eso, aunque Brad Pitt esté cerca totalmente a ti y a ti se te sube la frecuencia, no vas a llevar a un tétanos. ¿Por qué? Porque no vas a activar todas las fibras, porque las fibras están ocupadas en la frecuencia. Hay un periodo refractario que viene después de la fase 3 y antes de que termine la fase 3 y empieza la 4. Este periodo refractario se llama periodo refractario relativo. Periodo refractario relativo. Este periodo refractario relativo, aquí sí podría contestarte el corazón, aunque esté respondiendo a otro estímulo, siempre y cuando el estímulo que tú le des sea muy fuerte. Si el estímulo que tú le das es muy fuerte, puede responder. Este periodo refractario relativo. Pero nosotros tenemos un talón de Aquiles. Señores, finalizando la fase 3 y empezando la fase 4, este triangulito que les estoy dibujando en verde se llama el periodo supernormal. Ese triangulito que les estoy dibujando ahí se llama el periodo supernormal. Ese es el talón de Aquiles.
El talón de Aquiles. ¿Quién fue Aquiles? Doctor que graba mi clase sin mi permiso. Me la tiene que pasar al final, ¿ok? A mi correo. ¿Quedó claro? Y puedes grabarlo. Aquí puedes grabar todas las clases. Me las puedes pasar a mi correo. Porque yo no tengo mis clases grabadas. Me la pasas. Hoy mismo antes de la medianoche. ¿Quién fue Aquiles? ¿Que no tenía qué? No tenía debilidades, era eterno, ¿verdad? Aquiles era eterno. ¿Qué era Aquiles? ¿Quién era? Aquiles era un héroe griego que fue bañado en el río Estigia por su madre, que lo agarró del talón y lo hundió en el río. Eso le dotó un cuerpo inmortal a los daños, excepto el zarantel que lo agarró. Así que se vuelve, lo mató, pero lo mataron antes por el talón. Lo mataron por el talón, o sea, era una mezcla de un hijo entre un dios y un humano, ¿verdad? Y entonces lo bañaron en un río que daba la protección de la inmortalidad, pero obviamente lo agarraron de los talones y todo quedó inmortal menos los talones. Y él iba a guerras y peleaba y tal, y todo perfecto. Cuando de pronto una flecha le cayó en el talón. ¿Y eso qué significa? Que todos tenemos un talón de Aquiles. Cuando yo digo, tengo un talón de Aquiles, ¿qué estoy diciendo? Una debilidad. Tengo una debilidad. Tengo una debilidad. No somos 100% fuertes. Algo nos tiene débiles o nos pone en riesgo. Entonces, en el corazón, nosotros tenemos un talón de Aquiles que se llama el periodo supernormal. ¿Alguien vio la película en donde Aquiles figura Troya, la película? Aquiles. ¿Quién era el actor principal de la película Aquiles? Brad Pitt. ¿Quién? Brad Pitt. Brad Pitt, tu Brad Pitt. Así que, ¿qué vas a hacer este fin de semana, nena? Ver la película de Aquiles, ver la película con Brad Pitt, donde tú vas a decir, ay, afortunadamente no se van a parar el corazón porque ya sé que no tengo sumatoria en el músculo cardíaco. Entonces, ¿qué vas a hacer este fin de semana, nena? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Mirar la película, ¿verdad? Miren la película para que miren esa parte. Entonces, pongan atención. Este es el periodo súper normal. ¿Cuántos de nosotros iremos a dormir esta noche y mañana no despertaremos? ¿Nunca lo han pensado? ¿Sí lo has pensado? ¿Te corre esa preocupación siempre que te vas a dormir? Esta noche cuando vayan a dormir, vayan a apagar la luz, piensen en este, podría ser que ¿Y por qué? Porque si uno dormido le da una arritmia y esa arritmia te cae en el periodo súper normal, le puede robar el ritmo normal al corazón y le puede producir una arritmia ventricular y usted muere durmiendo. Y eso le ha pasado a mucha gente. Eso se llama muerte súbita. Muerte súbita. Paciente, ¿pero qué le pasó? No sé, amaneció muerto. Empieza a llegar a la fiscalía, pues usted que lo mató, pues usted que lo envenenó, pues usted que lo ahogó, que tal, no. La autopsia no resultó nada, entonces terminó en muerte súbita. Porque nosotros tenemos un talón de Aquiles. Ese talón de Aquiles es importante tenerlo ahí. Muy bien, finalmente, vámonos entonces a mirar que estos potenciales se pueden transmitir de célula en célula. Y vamos a tomar el ejemplo de una neurona. Una neurona tiene aquí sus dendritas, su cuerpo, y tiene su axón, y tiene su botón axónico terminal. Entonces, lo que está el cuerpo, el soma de la neurona, estas dendritas son vías de aferencia, y este axón es vía de eferencia, y aquí en este botón terminal hay unas vesículas que contienen un neurotransmisor, unas vesículas que contienen un neurotransmisor que puede ser acetilcolina, que puede ser dopamina, que puede ser adrenalina, que puede ser GABA, que puede ser glutamato. Ustedes lo van a ver en su libro, todos los neurotransmisores que puede haber ahí. Y resulta que esa neurona con su axón se va a unir a otra neurona. Se va a unir a otra neurona. Entonces, tenemos que ahí está la neurona con su axón, con su botón axónico terminal, y se va a unir a esta neurona por sus dendritas.
tenemos otra neurona. Y esta unión o este espacio no es un espacio de contacto físico, sino es un espacio que hay entre el axón de esta neurona y la dendrita de esta. Este espacio se llama sinapsis. Sinapsis. Entonces, la sinapsis es un espacio que hay entre dos estructuras, ya sea entre el axón de una y la dendrita de otra, o entre el axón de una y la fibra muscular. Esa es la placa motora, es una sinapsis también. Pero entonces, yo quiero transmitir este potencial que se me generó en esta neurona, que conduce a lo largo y ancho del axón. De hecho, los axones pueden ser fibras de conducción rápida y conducción lenta, dependiendo de si están rodeadas de sustancias que se llaman la mielina. Hay unas células que se llaman las células de Schwann, que producen una sustancia que se llama la mielina, que enrolla a este axón. Entonces, hay axones que no tienen mielina, son amielínicos, pero hay axones que tienen células de Schwann que producen esta mielina que enrolla a esta fibra. ¿Qué características diferenciales hacen? Que cuando un axón tiene mielina, el estímulo va saltando de cada uno de esos espacios, entre estos espacios que son los famosos nódulos de Ranvier. Nódulos de Ranvier. Entonces, una neurona que tenga axones mielínicos, el estímulo eléctrico salta y hace que la velocidad de conducción sea más rápida. Más rápida. O sea, las fibras que tienen mielina conducen más rápidamente la corriente eléctrica comparada con un axón que no tenga mielina. ¿Ok? Entonces, esta despolarización que se produjo aquí se conduce acá, se conduce acá, se conduce acá, se conduce acá y llega al botón sináptico terminal. Como hay un espacio entre este botón axónico y la otra estructura, el pasillo es el espacio, hay que franquear este espacio. Hay que franquear este espacio para llegar al otro extremo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Si no hay un contacto físico. Ustedes de mano. No hay un contacto físico. Pero yo quiero llevarle un mensaje a esta chica. ¿Cómo lo hago si no la puedo tocar? ¿Qué hago? Yo soy la neurona, este es mi axón, este es mi botón axónico, y ella tiene ahí su dendrita y quiere decirle, pero no puedo. ¿Qué hago? Pero el impulso eléctrico no puede saltar ese espacio. ¿Qué hago? ¿Y cómo hago con el impulso químico? ¿Qué hago? Mando un neurotransmisor. Exacto. Este botón axónico está lleno de unas vesículas que tienen dentro el neurotransmisor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta corriente eléctrica llega a este botón axónico, ayuda a empujar las vesículas hasta el borde para que se libere el neurotransmisor. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hago yo que esas vesículas que tienen neurotransmisor, que son estas bolsitas acá donde está el neurotransmisor, cómo hago para empujar estas vesículas hasta el borde y que se libere el neurotransmisor? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me empuja a esas vesículas? ¿Quién me las empuja? ¿Qué ocurre en ese botón axónico? ¿Qué leyeron? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre en esa mente retorcida que tienen? ¿Qué hago, doctora? Dígame algo. ¿Son impulsadas por el potencial de acción? No, el potencial de acción hace algo que hace que un nuevo personaje de la historia me empuje esas vesículas. No. Bien. ¿El qué? ¿Qué? Las enzimas que ¿La enzima? No. ¿Alguien conoce algún elemento que haga mover cosas?
¿Alguien conoce algún elemento que haga mover cosas? Dígalo fuerte. ¡El calcio! Claro. Resulta que cuando el potencial de acción llega al botón axónico terminal, se abren los canales para que entre calcio. Se abren los canales para que entre calcio. Y el calcio entra a este botón axónico y empuja las vesículas y libera el neurotransmisor. Y el neurotransmisor se libera y va a buscar en la membrana de la dendrita a su receptor. A su receptor. O sea que aquí hay un receptor para ese neurotransmisor. Entonces, digamos que fue acetilcolina. Se liberó la acetilcolina y empieza a viajar por esa hendidura buscando a su receptor. Y cuando llega aquí a su receptor, se pega al receptor y produce la despolarización de esta fibra postsináptica. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Como si yo soy el neurotransmisor y tú eres mi receptor y yo llego y te busco y te busco y te busco y me uno a ti, porque ahora sí me puedo unir, porque soy el neurotransmisor y me uno a ti, esa mano tan fría y tan fría que tienes. ¿Qué hace esta unión para que esta fibra postsináptica se despolarice? ¿Esta unión qué genera? Una diferencia de carga eléctrica. ¿Qué genera? ¿Qué hace que este neurotransmisor, al unirse a este receptor, produzca algo en esta fibra postsináptica? ¿Qué produce? ¿Qué ocurre aquí? Para que se produzca la despolarización, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre para que aquí ocurra la despolarización que venía aquí y ahora la quiero generar aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace que cuando yo me uno a mi receptor ocurra algo aquí? ¿Qué ocurre? Si viene con una carga y llega. ¿Qué ocurre? Dígalo, dígalo. ¿De qué? Claro, un aplauso para la compañera. Por eso es que amo a potasio. Claro. Cuando yo, doctora, receptor, por favor, me quedo gustando el juego. Cuando yo, como neurotransmisor, me pego a mi receptor, esta unión tan salvaje abre los canales de sodio de la fibra postsináptica. Entonces, en la fibra postsináptica, al abrirse los canales de sodio, entra sodio y se produce la despolarización. Entonces, fíjate cómo un fenómeno que venía acá, que era el fenómeno de despolarización, llega a un espacio infranqueable que no puede saltar la corriente eléctrica. Entonces, esta despolarización abre los canales para que el calcio empuje las vesículas, libere el neurotransmisor y el neurotransmisor se pega a su receptor en la fibra postsináptica y esta unión abre los canales para el sodio y produce una despolarización. Y así te despolarizas, te despolarizas, te despolarizas, te despolarizas. Obvio, después la célula se tiene que repolarizar con el potencial que vimos. Pero así es como se transmite el impulso eléctrico en las neuronas, que son químicas. Ahora bien, póngame mucha atención. Esto que les he mostrado aquí es una transmisión positiva, en donde este potencial generó liberación de un neurotransmisor que se unió a un receptor que está unido a un canal de sodio para que entre sodio. Pero todas las sinapsis son positivas, son estimulantes. No todo es estimulante. Mi niña, duérmete ya, porque viene el profe y te baja. Esa es la canción de los profesores salvajes. Muy bien. No te duermas. Te estoy arrullando mi voz sensual. Escúchame la FM a la televisión. Pero por ahora, despiertos, no quiero que se duerman, sino que estén muy despiertos. Muy bien. Aunque sí, mi voz arrulla. Eso dice. Bueno. Pero si el neurotransmisor se pega a un receptor y en vez de abrir el canal de sodio en la fibra pos, supongamos que abre un canal para cloro, ¿cuál es la consecuencia
de que en la fibra POS se abra un canal para cloro. ¿Qué carga tiene el cloro? Negativa. Y a mí me está entrando cloro al interior, entonces ¿yo qué hago? Me hiperpolarizo. Entonces, si el neurotransmisor se une a un receptor, si el neurotransmisor se une a su receptor, pero esta unión abre un canal para cloro y entra cloro, en vez de despolarizarme, me hiperpolarizo. Eso significa que esta transmisión del estímulo eléctrico puede generarme una positividad, un seguir la conducción, o me puede bloquear la conducción. Esos son los estímulos que son estímulos positivos despolarizantes o estímulos negativos hiperpolarizantes. Bien importante eso, y en su libro de texto ustedes van a encontrar los neurotransmisores, algunos que son estimulantes y algunos que son inhibitorios, porque depende de a qué canal están relacionados para conducir o no conducir. Estas sinapsis son las sinapsis que son las sinapsis químicas, y son las sinapsis que tenemos los mamíferos. Hay un espacio que no une estas células con otras, pero hay unas sinapsis que se llaman las sinapsis eléctricas, en donde hay una estructura que está uniendo a estas dos estructuras. Esto lo hacen los anfibios y los peces. Los anfibios y los peces tienen sinapsis eléctricas, entonces no necesitan neurotransmisores, sino que por ese puente la corriente avanza. ¿Queda claro el concepto? Entonces, señores, a partir de la próxima clase, que será en un mes, quiero que lleguen leídos. Usted tiene el programa, ¿no? ¿Todos tienen el programa? ¿Tú tienes el programa, representante? ¿Te lo vas a mandar ahora mismo después de clase? Correcto. Y me va a pedir el libro, y yo, a cambio de que usted me dé el programa que le entiendo, yo le doy el libro. ¿Ok? En cuestión de 5 o 10 minutos les tienes que mandar eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Hoy van a llegar a su casa, van a abrir su libro electrónico y van a leer el tema de membranas, el tema de potencial de acción, van a leer el equilibrio de Kilton-Nance, van a leer todos los componentes de cómo es el potencial eléctrico, porque yo les voy a preguntar de lo que ustedes lean en el libro. Yo no les voy a preguntar de clase, yo les voy a preguntar de lo que ustedes lean en el libro. Entonces, ¿ustedes qué? ¿Esta clase para qué les sirve a ustedes? Para recochar, para pasarla rico, para disfrutar la vida. Esta clase les sirve de motivación a su lectura. Y en la próxima clase, en la primera parte de la clase, les voy a preguntar qué dudas tienen con respecto a ese capítulo. Si nadie me pregunta, yo doy por enterado que ustedes quedó todo claro. Eso significa que estoy autorizado a preguntarles de todo de ese capítulo en el previo. ¿Quedó claro el concepto? ¿De qué les pregunto yo en el previo de la clase? No, del libro. ¿De cuál libro? Del que todos van a tener y van a leer. ¿Ok? Bueno, niños, muchas gracias por haber venido. Nos vemos. Adiós.